¿Te has preguntado alguna vez por qué, aunque oras y buscas a Dios, sientes que tu vida espiritual no avanza? Tal vez la respuesta no está en lo que haces, sino en los lugares que frecuentas. Lugares que parecen inofensivos, pero que están drenando tu alma en silencio. La Biblia lo dice con claridad. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? 2 Corinthians 6:14. Este versículo nos revela una verdad poderosa. Hay ambientes que no solo afectan tu fe, sino que contaminan tu espíritu. Hoy exploraremos cómo ciertos lugares físicos, emocionales y espirituales pueden convertirse en trampas que apagan la voz de Dios en tu vida. Te mostraremos cómo identificarlos, evitarlos y proteger la santidad que el Señor ha depositado en ti. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay momentos en la vida en los que sin darnos cuenta comenzamos a sentirnos desconectados de Dios. Oramos, pero el cielo parece estar en silencio. Leemos la palabra, pero no sentimos revelación. Asistimos a reuniones, pero nuestra alma sigue vacía. Y cuando esto sucede, muchos se preguntan si acaso han hecho algo mal, si hay pecado oculto, si han perdido la fe. Sin embargo, en muchas ocasiones, la respuesta está en algo que casi nunca consideramos: el lugar donde estamos parados, no solo físicamente, sino espiritualmente. Lugares que hemos normalizado, pero que han dejado de ser aptos para la presencia de Dios. Espacios donde su voz es ignorada, donde su nombre no es honrado, donde su espíritu ha sido desplazado. Desde el principio, Dios estableció una verdad espiritual que aún rige nuestras vidas. Su presencia no habita donde no se le honra. En 1 Samuel 4 vemos un episodio profundamente revelador. El pueblo de Israel, confiado en la tradición más que en la obediencia, llevó el arca del pacto al campo de batalla creyendo que con solo tenerla, la victoria sería suya. Pero Dios no puede ser manipulado y su presencia no se sujeta a estrategias humanas. Ya el arca fue capturada por los filisteos y cuando la noticia llegó a Elí, el sacerdote, este cayó hacia atrás y murió. Su nuera, al dar a luz, llamó a su hijo Icabod, que significa la gloria ha partido de Israel, porque el arca había sido tomada. Aquel lugar que alguna vez había sido casa de Dios ya no lo era. La gloria se había ido. Así también sucede hoy. Hay ambientes que alguna vez estuvieron llenos de fe, llenos de palabra, llenos de oración, pero donde ahora reina el silencio espiritual. Lugares donde la costumbre ha reemplazado la búsqueda, donde se tolera lo que antes se rechazaba, donde lo sagrado ha sido reemplazado por lo común. Y lo más peligroso de todo esto es que muchas veces seguimos asistiendo, participando o simplemente estando presentes en esos lugares, creyendo que todo sigue igual, pero espiritualmente la gloria ya se ha ido. Jesús mismo nos da un ejemplo profundo de esto cuando llega a su ciudad natal, Nazaret. En Marcos 6, 5-6 leemos que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanar a unos pocos enfermos, y se maravilló de la incredulidad de ellos. ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, con autoridad celestial, no haya podido manifestar poder en un lugar? La respuesta es clara. El ambiente no lo recibió. La familiaridad apagó la fe. El lugar, aunque aparentemente religioso, se había convertido en un espacio hostil para lo divino. Su presencia fue rechazada y con ella las bendiciones que traía. A lo largo de nuestras vidas pasamos por muchos entornos. Algunos nos edifican, nos acercan a Dios, nos restauran.
Pero hay otros que sin darnos cuenta drenan nuestra fe, contaminan nuestro corazón y nos enfrían espiritualmente. No se trata solo de templos o iglesias, sino también de círculos de amistad, espacios familiares, ambientes laborales o incluso espacios digitales, donde lo que se respira es burla, indiferencia, irreverencia. Cada lugar carga una atmósfera espiritual y si no aprendemos a discernirla, nos convertimos en víctimas de una contaminación silenciosa pero letal. En Ezequiel 10 se nos presenta una visión impactante. La gloria de Dios se eleva del templo y se aleja. Esto no fue una metáfora, fue una realidad espiritual. Dios abandonó su casa porque la idolatría, la injusticia y la rebeldía se habían apoderado de ella. La pregunta que deberíamos hacernos hoy es: ¿cuántos lugares que frecuentamos están igual? ¿Cuántos espacios donde nos sentimos cómodos ya no tienen la aprobación de Dios? ¿Y cuántos efectos negativos en nuestra vida espiritual provienen no de lo que hacemos, ¿no?, sino de dónde lo hacemos? Hay personas que dicen: yo no hago nada malo, solo estoy allí, sin entender que el simple hecho de estar en un lugar puede implicar participación espiritual. En 2 de Corintios 6, 14 a 17, Pablo hace una advertencia que sigue vigente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Esta no es una llamada al aislamiento, sino a la santidad. A entender que la presencia de Dios no se manifiesta donde hay impureza, burla o deshonra. Si Dios no es bienvenido en un lugar, tú tampoco deberías estarlo. Recuerdo el testimonio de un joven que luego de un retiro espiritual sintió un fuego interior como nunca antes. Estaba decidido a buscar a Dios con todo su corazón. Pero al regresar a su entorno habitual, un grupo de amigos incrédulos, un ambiente cargado de sarcasmo y cinismo hacia las cosas de Dios, comenzó a sentir cómo ese fuego se iba apagando poco a poco. No era pecado directo, no eran actos inmorales. Era simplemente un lugar donde Dios no era honrado. Al cabo de unas semanas, ese joven ya no oraba como antes, ya no leía la Biblia, ya no sentía la presencia. Todo eso fue drenado por un ambiente que no estaba diseñado para su crecimiento espiritual. Tuvo que tomar una decisión valiente, alejarse, aunque le doliera. Hoy su vida espiritual ha sido restaurada y él mismo dice: la mayor victoria fue aprender que no todo lugar es para mí. Donde Dios no es bienvenido, yo tampoco tengo nada que hacer. Y es que hay una verdad ineludible. El lugar que tú eliges frecuentar revela a quién estás adorando. Si decides quedarte donde su nombre es rechazado, tarde o temprano comenzarás a callar tu fe. Al principio solo serás un espectador silencioso. Luego comenzarás a justificar, después a participar, finalmente a olvidarlo. Es un proceso sutil pero destructivo. El enemigo no necesita que renuncies a Dios, solo que lo reemplaces lentamente con el ambiente equivocado. En Génesis 19 encontramos una historia que refleja esto de manera dramática. La historia de Lot. Vivía en Sodoma, una ciudad completamente corrompida. No participaba directamente en sus pecados, pero su presencia allí lo contaminó. Cuando los ángeles lo visitan, lo instan a salir con urgencia. Él titubea. Su esposa mira atrás. Su corazón, aunque físicamente huyendo, aún estaba ligado al lugar. El resultado fue trágico. Lot fue salvo, pero a un costo alto. Y lo más revelador es que su permanencia en un lugar corrupto afectó profundamente a su familia. A veces creemos que solo nosotros sufrimos el efecto de lo que toleramos, pero nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros
discípulos, también reciben las consecuencias. Por eso es vital comprender que no todos los ambientes son neutros. Hay lugares donde la atmósfera espiritual está cargada de muerte. Lugares donde la crítica reemplaza la adoración. Donde el juicio suplanta la gracia. Donde la apariencia ha tomado el lugar de la autenticidad. Jesús lo vivió con los fariseos. Entraba a las sinagogas y aunque eran sitios religiosos, su poder era limitado allí por causa del corazón endurecido de quienes lo rodeaban. El lugar puede tener apariencia de santidad, pero si no hay apertura a la presencia de Dios, se convierte en un espacio tóxico. Una de las formas más efectivas de preservar nuestra vida espiritual es evaluar constantemente los lugares que habitamos. ¿Hay libertad para orar allí? ¿Hay espacio para la verdad? ¿O es un lugar donde debes callar tu fe para encajar? Cuando Jesús envió a sus discípulos en Mateo 10, les dio una instrucción clara. Si no los reciben, si no los oyen, salgan y sacudan el polvo de sus pies. ¿Por qué esa instrucción? Porque incluso el polvo de un lugar, de un lugar hostil, puede contaminar tu caminar. Nada debe quedar adherido a ti si proviene de un ambiente que ha rechazado a Dios. La santidad no es solo cuestión de acciones, también es cuestión de territorio. Moisés fue instruido por Dios a quitarse las sandalias porque estaba en Tierra Santa. El lugar contaba. El terreno donde nos paramos puede bendecirnos o limitarnos. Así como hay lugares donde la gloria de Dios desciende con poder, también hay lugares donde ha sido retirada por completo. Permanecer allí es un acto de desobediencia espiritual. Esta primera parte del camino nos lleva a hacer un análisis profundo. No se trata de juzgar a nadie ni de vivir con miedo, sino de caminar con sabiduría. El Espíritu Santo nos fue dado para discernir, para entender cuando un lugar ya no es saludable para nuestra alma. Y cuando lo comprendamos debemos tener el valor de salir, aunque nos critiquen, aunque implique dejar atrás cosas que amamos, aunque duela, porque lo que está en juego no es una comodidad, es nuestra conexión con Dios. Hoy más que nunca debemos elegir habitar donde su presencia es bienvenida, donde su palabra es exaltada, donde su nombre es honrado. La gloria de Dios se manifiesta en lugares donde hay hambre por Él, donde el corazón está rendido, donde hay disposición para cambiar. Si ese no es el ambiente que te rodea, entonces no es un lugar para ti, porque lo que permites que te rodee terminará formándote. Y si no eliges hoy habitar donde Dios se manifiesta, mañana te preguntarás por qué ya no lo escuchas. ¿Por qué ya no lo sientes? ¿Por qué el fuego se apagó? ¿No fue falta de oración? ¿No fue falta de fe? Fue simplemente que te quedaste demasiado tiempo donde Él ya no estaba. Y quizás, si prestas atención, también hoy hay un Icabod sobre ese lugar. La gloria se ha ido, es momento de sacudir el polvo y seguir adelante. Cuando el ser humano se aleja de la luz, inevitablemente se acostumbra a la oscuridad. Pero lo más alarmante no es la oscuridad en sí, sino el momento en que ésta comienza a parecer normal. En los ambientes donde la inmoralidad se celebra, donde el pecado se presenta como libertad y donde la tentación ha dejado de verse como un peligro, la vida espiritual no solo se debilita, se contamina. Lo que comienza como una exposición ocasional termina convirtiéndose en una costumbre. Y lo que parecía solo un lugar se transforma en una cárcel invisible que apaga lentamente el fuego de Dios en el corazón. La palabra de Dios es clara en su advertencia. En 1 Corintios 6:18 se nos dice: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. No se trata de una recomendación, sino de una instrucción directa.
El apóstol Pablo no utiliza un lenguaje simbólico, sino imperativo. Huyan. Y ese mandato tiene una razón espiritual profunda. La inmoralidad no solo afecta el alma, también marca el cuerpo y corrompe la conciencia. Cada vez que se tolera la exposición a ambientes donde la sensualidad, la lujuria y el descontrol son celebrados, se abre una puerta al enemigo que jamás se queda pasivo. Él no solo observa, si encuentra espacio, se instala. A lo largo de las Escrituras vemos cómo el pecado sexual y la corrupción moral fueron factores determinantes en la caída de pueblos enteros. En Números 25, el pueblo de Israel comenzó a involucrarse con las hijas de Moab. Y no solo cometieron inmoralidad sexual, sino que fueron arrastrados hacia la idolatría. El resultado fue devastador. La ira de Dios se encendió y una plaga consumió a miles. Esta historia revela una verdad que no ha cambiado. Lo que comienza como una seducción termina en esclavitud. Lo que parece atracción termina siendo destrucción. El enemigo siempre camufla la trampa con apariencia de placer, pero la Biblia no ignora esta estrategia. En Proverbios 5, 3-5 se advierte: los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Dios no condena el deseo humano, pero se ha establecido límites santos para su expresión. La sexualidad fue diseñada por Él, pero fuera de su diseño se convierte en una fuerza destructiva. En un mundo donde los valores se invierten y la pureza se ridiculiza, muchos creyentes se encuentran asistiendo constantemente a lugares donde el pecado ya no escandaliza, sino que entretiene. No se necesita participar activamente para ser afectado. Basta con estar presente, con mirar sin confrontar, con callar cuando se debería hablar. La pasividad también contamina. Jesús fue claro en su enseñanza respecto a la pureza del corazón. En Mateo 5:28 dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. No se requiere el acto físico para contaminar el alma. Basta con una mirada cargada de intención. Este principio se vuelve aún más relevante cuando se considera el tipo de ambientes que muchos frecuentan hoy. Lugares donde la vestimenta está cargada de provocación, donde la música incita a lo sensual, donde el lenguaje está saturado de doble sentido y donde todo parece diseñado para estimular la carne. Habitar constantemente estos espacios es como regar un campo con gasolina, esperando que nunca haya una chispa. En Romanos 13-14 se nos exhorta: andemos decentemente como de día, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esta escritura revela una estrategia espiritual: no alimentar lo que queremos vencer. La tentación no se vence por fuerza de voluntad, sino por estrategia espiritual. Y una de las estrategias más efectivas es evitar deliberadamente todo ambiente donde la tentación tiene poder. En muchas ocasiones, el deterioro espiritual no se produce por una caída repentina, sino por una exposición continua a lo impuro. El corazón no se enfría en un solo día. Es un proceso gradual, silencioso, pero constante. Como el hierro que se oxida lentamente cuando permanece expuesto a la humedad, así se corrompe la mente del creyente que permanece en lugares donde lo santo es ausente y lo profano es normal. Y cuando se trata de inmoralidad, no hay terreno neutro. O te alejas o te contaminas.
En Efesios 5, 3-5, se establece un estándar elevado para el pueblo de Dios. Pero fornicación y toda inmundicia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni ruas, ni truan, ni trigonerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. La pureza no es solo abstenerse de lo malo, sino apartarse de todo lo que lo promueve. Hay lugares donde el ambiente espiritual está cargado de mensajes sutiles, pero poderosos, que distorsionan la percepción del bien y del mal. Películas, reuniones, espectáculos y plataformas digitales que siembran un modelo de vida contrario al carácter de Cristo. El llamado de Dios siempre ha sido claro: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Y la santidad no es una carga, sino una protección. Es el muro que preserva al creyente de las consecuencias del pecado. Cuando se derriban esos muros por la constante exposición a ambientes inmorales, el enemigo no necesita invitación. Encuentra entrada y comienza a operar. El alma pierde sensibilidad, la conciencia se adormece y el pecado deja de doler. Ese es el resultado más peligroso de permanecer donde no deberías estar. El momento en que ya no sientes que algo está mal. La historia de José en Génesis 39 es una muestra clara de cómo responder frente a la tentación en ambientes hostiles. En la casa de Potifar, expuesto a la insistente seducción de la esposa del amo, José no negoció ni argumentó, huyó. Dejó incluso su ropa atrás con tal de preservar su integridad, porque entendía que lo que estaba en juego era más que una reputación, era su propósito, su conexión con Dios, su destino profético. Cada vez que permaneces en un lugar donde la tentación se repite, estás eligiendo entre la gratificación temporal y la herencia eterna. La lucha por la pureza no se gana con valentía emocional, sino con determinación espiritual. No se trata de demostrar fuerza soportando la tentación, sino de mostrar obediencia evitando el lugar donde ésta crece. En 2 de Timoteo 2:22 se instruye: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Este versículo no solo llama a huir, sino también a redirigir tu caminar. Abandonar un lugar de inmoralidad no es solo irte de algo, es caminar hacia lo que edifica tu alma. Cada vez que en las Escrituras se habla del juicio de Dios sobre pueblos o ciudades, el pecado sexual aparece como una causa recurrente. Sodoma y Gomorra no fueron destruidas solo por injusticia social, sino por su profunda corrupción moral. En Judas 1:7 se nos recuerda que estas ciudades se entregaron a la inmoralidad sexual y a vicios contra la naturaleza, y por eso fueron puestas como ejemplo del juicio eterno. Esto revela que el ambiente donde se normaliza la inmoralidad no solo afecta a los individuos, sino que corrompe sociedades enteras. Un solo corazón contaminado puede ser restaurado, pero cuando la inmoralidad se convierte en cultura, el juicio de Dios no tarda. Por eso el mandato de separarse no es una idea arcaica, sino una instrucción vigente. En Apocalipsis 18:4 se escucha una voz desde el cielo diciendo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este llamado no es simbólico, es literal. No se puede participar de la presencia de Dios mientras se permanece voluntariamente en territorios donde Él ha sido desplazado por el desenfreno. No se puede pedir revelación mientras se habita en tinieblas. No se puede
pedir dirección mientras está rodeado de voces que contradicen la palabra. Dios no te diseñó para sobrevivir a la tentación, sino para caminar en libertad. Y esa libertad comienza con decisiones firmes sobre los lugares que elige frecuentar. La victoria sobre la inmoralidad no comienza en la tentación, sino mucho antes, en la decisión de no estar donde ésta prospera. La pureza no es una carga para los fuertes, es una señal de los que eligieron vivir bajo la voluntad del Padre. Y no hay ambiente de mayor bendición que aquel donde el Espíritu Santo puede habitar sin ser contristado. Cuando eliges habitar en santidad, estás haciendo espacio para que lo divino se manifieste. Y donde hay presencia de Dios, hay libertad, propósito y plenitud. Pero donde reina la inmoralidad, el alma se encadena lentamente, sin siquiera darse cuenta. Por eso, si has notado que tu vida espiritual ha perdido brillo, que tu sensibilidad se ha apagado, que el fuego de antes ya no arde con la misma intensidad, tal vez no es falta de fe, sino exceso de exposición. Y el remedio no es resistir más fuerte, sino huir más sabiamente. Tu vida espiritual no es un juego. Y los ambientes que toleras hoy determinarán la fuerza con la que luches mañana. Si no eliges ahora rodearte de lo que edifica, serás arrastrado por lo que corrompe. La línea es delgada, pero la consecuencia es eterna. En tiempos antiguos la idolatría era visible, tangible, inconfundible, estatuas de oro, templos levantados para deidades paganas, rituales públicos donde los hombres doblaban sus rodillas ante imágenes que no podían ver ni oír. Hoy, la idolatría se disfraza con formas más sofisticadas, ya no exige templos físicos, porque se ha instalado en los lugares más cotidianos, ha dejado de verse como una práctica religiosa y ha tomado la forma de cultura, entretenimiento, consumo y estilo de vida. Pero el efecto sigue siendo el mismo: separar al corazón humano del Dios verdadero. En Éxodo 23, Dios establece sin ambigüedad el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta declaración no fue una advertencia cultural, fue una línea espiritual que jamás debía cruzarse, porque lo que adoras define en quién confías. Lo que colocas en el centro de tu vida termina controlando tu voluntad, tus decisiones, tu afecto y tu tiempo. Y si ese centro no es Dios, entonces la contaminación ha comenzado. Incluso si se presenta bajo formas aceptadas por la sociedad. La idolatría moderna no necesita imágenes talladas. Se manifiesta en la exaltación de figuras públicas, en la fascinación por el dinero, en la obsesión por el cuerpo, en la dependencia emocional de relaciones. En el culto al éxito. Son lugares donde todo gira en torno al ego, donde lo importante no es agradar a Dios, sino ser admirado por los hombres. Estos espacios, aunque disfrazados de normalidad, son espiritualmente peligrosos porque siembran una forma sutil de adoración desviada. Pueden parecer inofensivos, incluso legítimos, pero cuando el corazón se rinde a ellos, el altar interior ya ha sido profanado. En Colosenses 3:5 el apóstol Pablo no deja lugar a dudas. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esta palabra es reveladora. La avaricia no es simplemente un deseo de tener más, es idolatría, porque convierte al dinero en el objetivo, al trabajo en el altar y al éxito en el Dios silencioso al que se ofrece cada minuto del día. Cuando un lugar está diseñado para alimentar ese ciclo de ambición, se convierte en un espacio contaminado espiritualmente, incluso si lleva el nombre de oportunidad, progreso o superación personal. La idolatría también opera en el culto a la imagen. En una sociedad que vive de apariencias,
Hay entornos donde lo superficial es lo más valorado. El cuerpo, la moda, el estatus. Todo orientado a crear una versión idealizada del yo. No para glorificar a Dios, sino para alimentar el orgullo. En 1 Juan 2:16 se nos advierte que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Este versículo no hace distinción entre lo externo y lo espiritual, porque todo está conectado. Lo que consumes visualmente, lo que admiras emocionalmente y lo que persigues obsesivamente revela a quién estás rindiendo tu devoción. Los espacios donde reina esta idolatría no siempre son caóticos ni escandalosos. Algunos son cuidadosamente diseñados para parecer lugares de bienestar, de motivación, de crecimiento. Pero detrás de sus fachadas operan principios contrarios al reino de Dios. El yo es exaltado por encima del servicio, la fama por encima de la humildad, el reconocimiento por encima del sacrificio. Y cuando el creyente permanece en estos lugares sin discernimiento, su percepción espiritual se distorsiona. Ya no busca la voluntad de Dios, sino validación. Ya no desea ser aprobado por el cielo, sino aplaudido por la multitud. En Jeremías 2:11-13, el Señor confronta a su pueblo con palabras que atraviesan el tiempo. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque no son dioses? Pero mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cambiar a Dios por cualquier otra cosa es idolatría. No importa cuán inspirador parezca, si reemplaza la centralidad de Dios en tu vida, contamina tu espíritu. Hay plataformas digitales que han dejado de ser herramientas para convertirse en templos. Lugares donde se rinde culto a la imagen, donde se mide el valor por la atención que se recibe, donde el algoritmo determina lo que se desea. La idolatría moderna ya no requiere sacrificios de sangre, solo sacrificios de tiempo, de enfoque, de atención. Basta con pasar horas delante de una pantalla admirando vidas ajenas, deseando lo que otros tienen, moldeando la identidad según las tendencias. Ese lugar ya no es neutro. Se ha convertido en un altar silencioso donde se adora sin saberlo. En Deuteronomio 12:30-31, el Señor advierte al pueblo que no imite las costumbres de las naciones que no le conocen. Guárdate de que no tropieces tras ellas. Y no preguntes acerca de sus dioses diciendo, ¿de qué manera servían estas naciones a sus dioses? Yo también haré lo mismo. No harás así a Jehová tu Dios. Esto muestra que incluso el interés en la forma de adoración ajena puede volverse una trampa. Los espacios donde se promueven filosofías contrarias a la palabra, donde se relativiza la verdad, donde se propone una espiritualidad sin santidad, son escenarios donde la idolatría opera con sutileza. En el libro de Reyes se relata cómo el rey Jeroboam, temiendo perder el control político, decidió fabricar 2 becerros de oro y colocarlos en Betel y Dan, para que el pueblo no tuviera que subir a Jerusalén a adorar. Adorar, dijo, he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Primera de Reyes 12:28. No eliminó la religión, solo la rediseñó a conveniencia. Sustituyó el lugar que Dios había establecido por uno más cómodo, más accesible, más práctico. Esta es precisamente la lógica de muchos espacios modernos. Reemplazar lo auténtico por lo conveniente. Sustituir la verdad por una versión aceptable,
moldear la fe para que se ajuste al estilo de vida. Pero lo que nace de la comodidad y no de la obediencia nunca tendrá la aprobación divina. En Hechos 17, Pablo visita Atenas y observa la gran cantidad de ídolos en la ciudad. Entre ellos encuentra un altar al Dios no conocido. El pueblo estaba tan abierto a lo nuevo que había perdido el sentido de lo verdadero. Esta es la característica de muchos espacios donde reina la idolatría moderna. Una espiritualidad superficial que acepta todo, que no confronta nada, que abraza la emoción, pero rechaza la verdad. Lugares donde se puede hablar de energías, vibraciones y crecimiento interior, pero donde el nombre de Cristo está ausente. Y sin Cristo no hay vida. Rain is different on an empty street. Same old road, but no, you're next to me. Every drop keeps calling out your name. Nothing here ever feels the same. I tried to let it wash away, but you come back with every wave. When it rains, I think of you. Every sound just pulls me through. All the nights we never saved, now they fall with every rain. When it rains, I feel it more like you. Dios no comparte su trono con nadie. En Isaías 42:8 declara: yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. No importa la forma que tome la idolatría, sigue siendo una afrenta directa al carácter santo de Dios. Por eso, permanecer en espacios donde se glorifica a lo creado por encima del Creador, donde se sustituye lo eterno por lo pasajero, es exponerse a una contaminación espiritual que no se neutraliza con buenas intenciones. Requiere separación, requiere discernimiento, requiere renuncia. La contaminación espiritual no siempre se siente como una carga inmediata. Muchas veces se presenta como una desconexión progresiva. La oración pierde fuerza, la adoración se vuelve mecánica. La palabra ya no despierta pasión. El alma se vuelve indiferente. Y cuando se busca la causa, rara vez se considera el entorno como responsable. Pero la Biblia enseña que el lugar donde habitas determina el alimento que recibes. Si el ambiente está saturado de ídolos modernos, no podrás ser alimentado por la presencia de Dios. El llamado es a examinar con ojos espirituales cada espacio que se habita. No todo lo que es popular es puro. No todo lo que es aceptado es aprobado. No todo lo que entretiene edifica. Lo que no glorifica a Dios eventualmente desviará tu corazón. Y si tu corazón es desviado, tu propósito se contamina, tu discernimiento se debilita y tu llamado se diluye. Ningún lugar es neutral cuando se trata de adoración. O te acerca a Dios o te aleja de Él. Dios sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad. No busca seguidores de tendencias, sino creyentes que estén dispuestos a cerrar puertas a todo aquello que quiera ocupar el lugar que solo le pertenece a Él. En Josué 24:15 se plantea un desafío eterno. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta elección no se hace una sola vez, se hace todos los días, en cada ambiente que decides habitar, en cada espacio que decides frecuentar. La idolatría moderna puede tener mil formas, pero solo una consecuencia: el alejamiento progresivo de Dios. Y no hay éxito, placer, imagen ni aplauso que pueda compensar lo que se pierde cuando su presencia se retira. Por eso hay lugares que no debes visitar, lugares donde Él no es el centro, lugares donde lo creado ocupa el lugar del Creador, lugares donde lo temporal reemplaza lo eterno, porque cada minuto que pasas allí es una invitación al alma
para adorar lo que jamás podrá salvarte. Hay lugares que no son abiertamente hostiles ni evidentemente corruptos. Lugares que no escandalizan ni provocan alarma, pero que tienen un efecto igual de destructivo. Adormecen el espíritu. Son ambientes donde no hay escándalo, pero tampoco hay santidad. Donde no se alza la voz contra Dios, pero tampoco se levanta en favor de Él. Son espacios de indiferencia espiritual. Estériles, secos, inertes. Lugares donde no hay pecado visible, pero tampoco presencia. Donde no hay herejía, pero tampoco verdad viva. Allí es donde muchos creyentes se están debilitando sin darse cuenta. Porque el alma no solo muere por contaminación, también muere por desnutrición. La palabra no solo advierte sobre el pecado abierto, sino también sobre la tibieza. En Apocalipsis 3:15 a 16, el Señor le habla a la iglesia en la Odisea con una reprensión clara. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No se trata de pecadores declarados, sino de aquellos que habitan en un punto medio, donde todo parece estar bien, pero el fuego ha desaparecido. Lugares que ya no provocan hambre por la palabra, sed por la justicia, deseo de más de Dios. Entornos donde la rutina ha sustituido la pasión y el deber ha reemplazado la comunión. La esterilidad espiritual no siempre se manifiesta como rechazo, a veces se disfraza de calma, de actividades que llenan el calendario pero vacían el corazón, de conversaciones que no contradicen la fe, pero tampoco la encienden, de ambientes sociales donde hablar de Dios no es prohibido, pero tampoco bienvenido. Y es precisamente allí donde muchos han perdido la sensibilidad espiritual, no porque abrazaron el pecado, sino porque abandonaron el alimento. Y sin alimento no hay vida. El alma que no se nutre de la presencia de Dios comienza a atrofiarse, a debilitarse, a marchitarse por dentro. En el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11, el Señor profetiza: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Este tipo de hambre no se sacia con actividades religiosas, ni con discursos inspiradores. Solo se calma con la palabra viva, con el alimento eterno que procede de la boca de Dios. Un entorno donde esa palabra ha sido desplazada, incluso si mantiene la apariencia de espiritualidad, es un terreno infértil. Un lugar donde nada crece, donde la fe no se desarrolla, donde los dones no se activan, donde el llamado se vuelve difuso. Y la gravedad no está solamente en la falta de alimento, sino en la conformidad con esa falta. Cuando alguien se acostumbra a no recibir nada, deja de buscar. Cuando el alma acepta el silencio como normalidad, deja de clamar. Esa es la trampa de los ambientes estériles. Te convencen de que lo poco es suficiente, de que lo seco es aceptable, de que la ausencia de fruto no es un problema mientras haya orden. Pero Dios no llamó a su pueblo a sobrevivir espiritualmente, sino a fructificar. En Juan 15:8, Jesús declara: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Donde no hay fruto, no hay gloria. Donde no hay crecimiento, no hay vida verdadera. Un ambiente estéril puede tener forma de rutina, actividades mecánicas que ocupan el tiempo sin tocar el espíritu. Puede tener forma de tradición, de estructuras inamovibles que se repiten sin convicción. Puede tener forma de relaciones que no desafían, que no edifican, que no confrontan. Cualquier lugar donde el alma no es desafiada a crecer, donde no se produce transformación, donde no se experimenta el poder del Espíritu, se convierte en un terreno árido.
Y quien permanece allí corre el riesgo de adaptarse, de perder la sensibilidad al mover de Dios, de resignarse a un cristianismo superficial. El problema no está solo en lo que falta, sino en lo que sustituye. Cuando no hay presencia, algo ocupa ese lugar. El entretenimiento puede reemplazar la adoración. El activismo puede reemplazar la oración. La planificación puede ocupar el espacio de la revelación. Y así, lentamente, el entorno que parecía seguro se convierte en una trampa sutil. Porque el alma, aunque diseñada para lo eterno, se adapta a lo temporal cuando no es alimentada. Y una vez acostumbrada a lo superficial, le cuesta volver a buscar lo profundo. En 2 de Timoteo 3:5 se describe un tipo de religiosidad que parecería aceptable desde fuera. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Aquí no se habla de escándalo, ni de herejía abierta. Se habla de entornos que mantienen las formas, pero han perdido el poder. Lugares donde hay reuniones, palabras, estructuras, pero no hay unción. Donde hay actividad, pero no hay transformación. Donde todo parece funcionar, pero el espíritu no se manifiesta. Permanecer en esos lugares contamina porque adormece. Y lo que no despierta, termina muriendo. Un entorno espiritualmente estéril no es neutral, afecta la fe, consume la pasión, debilita la visión. Dios no opera desde la inercia, ni habita en lo que se ha vuelto insensible. En Isaías 29:13, el Señor dice: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El corazón no puede prosperar en lugares donde se repite lo correcto, pero no se vive lo verdadero. Donde se mencionan las Escrituras, pero no se espera su cumplimiento. Donde se canta con fuerza, pero se adora sin profundidad. Lo estéril no es necesariamente lo incorrecto, sino lo que ha perdido el propósito. Y cuando se pierde el propósito, la presencia se retira. En 1 Samuel 3:1 se nos presenta una escena inquietante. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había rebelión. No había idolatría manifiesta. Solo ausencia de palabra. Esa era la señal de que algo se había desconectado en el ambiente espiritual. Cuando no hay palabra, no hay dirección. Y donde no hay dirección, el pueblo divaga. Las personas pueden estar presentes, pero su fe se disuelve con el tiempo. Pueden ocupar un espacio, pero no estar siendo edificadas. Es un peligro permanecer en ambientes donde Dios ya no habla, donde lo divino ha sido desplazado por lo humano, donde lo eterno ha sido sustituido por lo urgente. Porque aunque parezca inofensivo, ese lugar drena la fuerza espiritual, apaga el discernimiento, reduce las expectativas, enseña al alma a conformarse con lo mínimo, y esa conformidad es enemiga directa del fuego de Dios. Cuando Jesús caminó entre los suyos, no fue recibido en todos los lugares. Hay registros donde se dice que no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de los presentes. Un entorno sin fe es un entorno sin fruto. Y cuando se insiste en permanecer allí, no solo se pierde el tiempo, también se pierde la sensibilidad a lo que Dios quiere hacer. La fe se alimenta de la palabra, del ambiente, de la atmósfera espiritual. Y cuando todo eso falta, lo que queda es un cascarón religioso que mantiene las formas, pero niega el poder. El alma fue creada para florecer, no para marchitarse en medio de la sequedad. Dios es fuente inagotable, pero no todos los lugares permiten que esa fuente fluya. Hay pozos cerrados, altares apagados, templos vacíos de gloria. Y si no se tiene discernimiento, se puede pasar la vida entera en un sitio donde Dios ya no habita, convencido de que todo está bien.
pero el alma lo sabe. Tarde o temprano la falta de alimento se manifiesta. El cansancio espiritual se vuelve crónico. La búsqueda se detiene y lo que una vez ardía se convierte en rutina. No se trata de buscar lugares emocionantes, sino de identificar ambientes donde el espíritu tiene libertad, donde la palabra no es decorativa, sino activa, donde la oración no es una formalidad, sino un clamor, donde la adoración no es espectáculo, sino rendición, donde la presencia de Dios no es algo que se menciona, sino alguien que se honra. Allí es donde el alma florece, crece, da fruto, y todo lo que no produzca eso es terreno seco. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. No fue un castigo solamente, fue una evidencia de lo que ocurre cuando se pierde la visión. Un lugar donde no hay avance, donde todo gira en círculos, donde se sobrevive, pero no se conquista. Eso es lo que produce un entorno estéril. Hace que los sueños se repitan, pero no se cumplan. Que la visión se conserve, pero no se active. Que el llamado se conozca, pero no se viva. Porque sin alimento, el alma se debilita y sin fuerza no hay obediencia que dure. El llamado de Dios no es solo a evitar el pecado, sino a habitar en su presencia. Y donde esa presencia no fluye, donde la gloria ha cesado, donde la palabra ya no transforma, ese lugar ya no sirve para tu crecimiento. Allí no florecerás, allí no avanzarás. Allí si te quedas comenzarás a morir lentamente por dentro. No por rebelión, sino por falta de alimento. No por transgresión, sino por estancamiento. Y ese tipo de muerte espiritual es la más peligrosa. Porque ocurre sin ruido, sin alarma, sin escándalo. Pero aún hay lugares donde el espíritu se mueve. Aún hay terrenos fértiles, altares vivos, ambientes encendidos. Lugares donde la palabra resuena con poder, donde la fe es contagiosa, donde la adoración abre los cielos. El alma lo reconoce al instante, porque allí no hay rutina, hay fuego, allí no hay conformismo, hay hambre, allí no hay religiosidad, hay gloria. Y cuando lo encuentres, quédate, porque ese es el tipo de ambiente donde Dios hace crecer lo que plantó en ti. Hay ambientes que no necesitan gritar su rechazo a Dios para ser peligrosos. No hacen burla directa de la fe, ni niegan abiertamente las Escrituras, pero están saturados de una actitud que contamina con igual intensidad la incredulidad. Son espacios donde la crítica reemplaza la edificación, donde se analiza todo pero no se cree nada, donde se disecciona la palabra con lógica humana, pero se ignora su poder espiritual. En esos lugares, lo divino se trivializa, lo santo se cuestiona y lo sobrenatural se reduce a conceptos. Y quien permanece en esos ambientes termina inhalando el escepticismo hasta que ya no respira fe. La incredulidad no es simplemente la ausencia de fe, es la decisión continua de resistirse a creer, incluso frente a la verdad revelada. En Marcos 6, Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, no por falta de poder, sino por exceso de incredulidad. El texto declara, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Marcos 6, 5 a 6. Allí estaba el Hijo de Dios, con la plenitud del poder divino, pero el ambiente bloqueó la manifestación, no porque Él no quisiera, sino porque ellos no creyeron. Un entorno incrédulo puede cerrar la puerta a lo sobrenatural, aun cuando el cielo está listo para actuar. La crítica constante no es discernimiento, es desgaste espiritual. No edifica, debilita, no corrige con amor, contamina con juicio. La palabra enseña que la murmuración fue uno de los pecados que más retrasó al pueblo de Israel en el desierto. Cada vez que se quejaban, cada vez que dudaban,
Cada vez que criticaban el liderazgo de Moisés o la provisión divina, retrocedían en su avance. Y aunque caminaban físicamente, su espíritu se quedaba estancado. En Números 14, 27, el Señor pregunta: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? En la mente del hombre la murmuración parece inofensiva. En el corazón de Dios es rebelión. Los ambientes donde la incredulidad es la norma parecen sofisticados. Se envuelven en intelectualismo, en análisis, en debates interminables sobre lo divino sin intención de obedecerlo. Pero la Escritura es clara cuando afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. No importa cuántas palabras se digan, cuántos temas se discutan o cuántos argumentos se expongan. Si no hay fe, no hay fruto. La incredulidad no es una opinión distinta. Es una barrera espiritual. Un alma que permanece en entornos donde lo eterno se pone en duda, terminará perdiendo la convicción de lo que no se ve. La crítica, cuando se convierte en hábito, destruye la unidad y bloquea la presencia. En Efesios 4:29 se nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cada vez que se habla sin edificar, se contamina. Cada vez que se permite una conversación llena de juicio, cinismo o burla, se siembra incredulidad. Y esa semilla, aunque pequeña, germina rápido. Primero como duda, luego como frialdad y finalmente como resistencia. Lo que antes inspiraba ahora incomoda. Lo que antes emocionaba ahora se cuestiona y el corazón se enfría. En Romanos 16:17 se nos advierte sobre quienes causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. No siempre lo hacen de forma directa. A veces lo hacen en conversaciones casuales, en susurros disfrazados de opinión, en comentarios que aparentan sabiduría pero están cargados de veneno espiritual. Y quien presta oído sin darse cuenta va adoptando ese lenguaje, esa postura, esa visión, hasta que su fe se transforma en sospecha y su adoración en indiferencia. Un espacio donde se ridiculiza lo que Dios hace, donde se burlan del fervor espiritual, donde se tacha de exageración cualquier muestra de pasión por la santidad, es un terreno hostil para el crecimiento del alma. No es necesario que alguien te quite la Biblia de las manos para que tu espíritu se apague. Basta con rodearte de quienes la ven como un libro más. No es necesario que te griten que Dios no existe. Basta con que te acompañen mientras viven como si no existiera. El alma necesita ambientes donde se respire fe, donde se hable con reverencia, donde la palabra sea exaltada, donde el mover de Dios sea anhelado, donde el que ora no es señalado sino acompañado, donde el que cree no es ridiculizado sino celebrado. Porque así como la incredulidad es contagiosa, la fe también lo es. Así como la crítica debilita, la alabanza fortalece. Así como la burla enfría, la adoración enciende. Por eso hay lugares que no debes visitar, no porque parezcan peligrosos por fuera, sino porque en su interior han apagado el fuego, han sofocado la presencia, han exiliado la fe. Jesús instruyó a sus discípulos con claridad: cuando entréis en una casa, decid primero: paz sea a esta casa. Y si no reciben, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Lucas 10:5, 10-11. Esto no es solo una instrucción geográfica, es una clave espiritual. No permanezcas donde no se recibe la palabra. No insistas donde la incredulidad ha levantado muros. No te acostumbres a lugares donde lo sagrado se trivializa. Porque tu espíritu es demasiado valioso para ser moldeado por un ambiente donde la crítica reina y la fe se ha ido.
Hay lugares que no se encuentran en un mapa, no tienen coordenadas, no aparecen en el GPS, no pueden ser visitados físicamente, pero ejercen una influencia profunda sobre la vida espiritual. Son habitaciones internas, rincones del alma, que a menudo se mantienen cerrados, protegidos, ignorados. Son los espacios invisibles donde se guardan heridas no sanadas, pensamientos ocultos, intenciones que nadie ve, deseos que no se confiesan. Y cuando esos lugares interiores no han sido entregados a Dios, se convierten en cámaras de oscuridad, donde el enemigo susurra, contamina. En Jeremías 17:9 se nos revela la condición del corazón humano sin la intervención divina. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No se trata solo de las acciones que se cometen, sino de los rincones del alma, donde se permite que la mentira, la ira, la envidia o la culpa habiten en silencio. Un creyente puede asistir a cada reunión, levantar las manos en adoración y aún así conservar dentro de sí habitaciones espirituales clausuradas donde la luz de Dios aún no ha entrado. Esos lugares invisibles a los ojos humanos pueden convertirse en zonas de alto riesgo espiritual. Jesús enseñó que la pureza no comienza en las acciones externas, sino en lo profundo del ser. En Marcos 7:21 a 23 dijo: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Las palabras del Maestro no dejan espacio para la ambigüedad. El verdadero campo de batalla está dentro. Lo que contamina no es solo lo que entra por los ojos o los oídos, sino lo que se permite florecer en la mente, lo que se acaricia en la imaginación, lo que se tolera en el pensamiento. Hay pensamientos que se alojan como huéspedes temporales, pero terminan construyendo fortalezas. En 2 Corintios 10, 4 a 5, Pablo explica que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada pensamiento no tratado, cada emoción no rendida, cada memoria no sanada puede levantar una fortaleza interna que impide que la presencia de Dios fluya con libertad. Y cuando eso sucede, el creyente comienza a luchar con un peso interno que no proviene de su entorno, sino de su interior. La oscuridad no necesita ruido para operar. Basta con que se le permita permanecer en silencio. Basta con que no se confronte. David lo entendió profundamente. En el Salmo 139, 23 a 24, clamó: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Su oración no fue superficial. No pidió solo protección externa, sino inspección interna. Porque entendía que los caminos peligrosos no siempre comienzan fuera, sino dentro. No siempre se abren con decisiones visibles, sino con tolerancias imperceptibles. Un pequeño rincón oscuro dentro del alma puede terminar contaminando todo el templo. En Efesios 4:27, la Escritura exhorta a no dar lugar al diablo. No habla de posesión, sino de permiso. No menciona ataques, sino acceso. Porque hay pensamientos que no fueron echados fuera, emociones que no fueron llevadas a la cruz, deseos que no fueron crucificados. Y mientras esos elementos tengan espacio dentro, el enemigo encuentra un punto de apoyo, no porque tenga autoridad, sino porque se le dio espacio. El alma no puede avanzar mientras arrastra cadenas internas.
El espíritu no puede volar mientras carga con rincones sin luz. No se puede habitar plenamente en la presencia de Dios si hay lugares interiores donde Él no ha sido invitado a entrar. Jesús dijo en Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. Esa declaración no es solo una verdad sobre Cristo, es un desafío para su iglesia. Que cuando el enemigo se acerque no encuentre dentro un eco de su naturaleza, que no haya resentimientos sin resolver, pasiones sin controlar, pensamientos sin redención, porque cada rincón oscuro es una puerta entreabierta, cada lugar no entregado es una grieta por donde lo inmundo puede infiltrarse. Por eso la vida espiritual no se mide solo por lo que se hace, sino por lo que se permite dentro. Muchos se han esforzado por alejarse de ambientes externos peligrosos, pero aún no han enfrentado sus propias habitaciones internas. El orgullo no siempre se ve en la conducta, a veces se oculta en la autosuficiencia. El temor no siempre se manifiesta como pánico, a veces se disfraza de control. La incredulidad no siempre se proclama, a veces se anida en la duda no confrontada. Y esos elementos, aunque silenciosos, contaminan. Porque el templo no solo debe estar limpio por fuera, también debe estar limpio por dentro. En Mateo 23, 27 a 28, Jesús confrontó a los fariseos con una imagen potente. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Lo que condenó no fue su conducta exterior, sino su estado interior. Porque ante los hombres todo parecía correcto, pero ante Dios había contaminación escondida. La santidad no comienza en la conducta, sino en la entrega del corazón. Y no hay entrega verdadera sin apertura total. Dios no quiere visitar solo las áreas visibles de tu vida. Él quiere entrar en los cuartos cerrados, en los pasillos oscuros, en los rincones olvidados. Quiere que abras esas puertas internas donde guardaste heridas, pecados, deseos, temores, no para juzgarte, sino para limpiarte, no para exponerte, sino para redimirte. Porque donde Él entra, la oscuridad no puede permanecer. Donde su luz brilla, lo oculto se revela, lo muerto resucita, lo contaminado se purifica. El alma fue diseñada para ser morada del Espíritu, no depósito de sombra. Y si hay un lugar dentro de ti donde aún no ha entrado la luz, ese lugar necesita ser rendido hoy. No esperes a que se manifieste como crisis. No dejes que esa oscuridad crezca en silencio. Abre la puerta, porque no hay contaminación más sutil que la que se tolera dentro, y no hay limpieza más gloriosa que la que Dios hace en lo profundo del corazón que se rinde. No se trata solo de evitar lugares físicos, se trata de discernir atmósferas, de entender que el mundo espiritual opera a través de puertas abiertas, de accesos que a veces se conceden sin intención, de influencias que se filtran con suavidad, pero que con el tiempo erosionan la fuerza del alma. Lo que comienza como algo tolerable termina volviéndose normal. Lo que una vez incomodaba, ahora ya no provoca reacción. Así actúa la contaminación silenciosa, progresiva, envolvente. No destruye de golpe, desactiva lentamente la sensibilidad al espíritu. Por eso el verdadero llamado no es simplemente salir de lugares incorrectos, sino habitar decididamente en lugares santos. Porque cuando un corazón está plenamente habitado por la presencia de Dios, cualquier espacio incompatible con su gloria se vuelve insoportable. No se necesita
Una lista de advertencias cuando el fuego arde dentro. No hace falta una alarma externa cuando el alma ha sido entrenada a identificar lo que no proviene del cielo. Es allí donde se produce la transformación. No en el temor al lugar equivocado, sino en el anhelo por el lugar correcto. David escribió en el Salmo 27:4: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Su clamor no era por un lugar físico, sino por una habitación continua en su presencia. Un espíritu así no necesita advertencias externas porque ha aprendido a amar la atmósfera correcta. Ha cultivado un ambiente interior donde la gloria de Dios no es ocasional, sino constante. La mayor protección contra la contaminación espiritual no es el conocimiento del mal, sino la permanencia en el bien. No es obsesionarse con lo que daña, sino profundizar en lo que purifica. No es temerle al entorno, sino decidir vivir saturado de la voz de Dios. Cuando un creyente está lleno de luz, cualquier sombra es inmediatamente detectada. Cuando un corazón está alineado con el cielo, cualquier desvío se vuelve insoportable. Esa es la verdadera victoria. Vivir en un estado donde lo impuro ya no seduce, porque la plenitud de Dios lo ha ocupado todo. Y ese es el propósito final de esta palabra. No solo mostrarte qué evitar, sino llevarte a entender qué abrazar, porque Dios no te llama únicamente a salir de lugares que contaminan, sino a establecerte en lugares que santifican. Ambientes donde la palabra es exaltada, donde la adoración es profunda, donde la fe se fortalece, donde su voz no se silencia. Y ese tipo de ambiente no siempre depende de un templo físico. Puede comenzar hoy, en lo secreto de tu habitación, donde cierras la puerta y decides que ese será un lugar donde solo Dios tendrá entrada. Ese será el espacio más sagrado. ¿Estás listo para habitar allí?